Adelante, doctor. Su micrófono está apagado. Muy buenos días a todos. Bienvenidos, profesores, estudiantes. Nos encontramos en un evento más de esta propuesta de grandes obras. Continuamos con nuestra segunda sesión, en este caso para la materia de Derecho. Y bueno, hemos tenido participación de profesores, de estudiantes en la sesión anterior y en esta no es la excepción. Bienvenidos, profesores José Efraín, Salomón Cabrera. Bienvenida, profesora Diana, que es usted la ponente. Y bueno, gracias a Fer por el apoyo técnico para que se transmita por redes sociales este evento. Le agradecemos, le reconocemos a la dirección de plantel, a la Secretaría General y a la Secretaría Docente por todo el apoyo que brinda a estos eventos de corte eminentemente académico. Y le cedo la palabra a la doctora Andrea para que pueda presentar a nuestro ponente y la obra misma. Adelante, doctora. Muy buenos días a todas y todos los que nos siguen en esta mañana, dando continuidad a este proyecto de grandes obras. Es un honor para nosotros tener hoy a la maestra Diana Lucía Contreras Domínguez, que nos va a presentar hoy una obra muy importante titulada Supere el No. Yo voy a dar lectura a su semblanza curricular para que tengan oportunidad todos nuestros CCHeros y toda la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México de conocer a nuestra conferencista invitada. La maestra Diana Lucía es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra en Derecho por la FES Acatlán. Ha trabajado en el Poder Judicial de la Federación y como apoderada de la UNAM. Ha sido profesora en la licenciatura y en el programa de posgrado de la FES Acatlán. Pertenece al padrón de tutores de la maestría en Derecho de la UNAM en el campo de Derecho Civil, por lo que ha sido asesora principal en más de 10 trabajos de investigación. Es coautora del libro El cambio de paradigmas y la sociedad mundial. Ha sido ponente en conferencias, cursos y diplomados sobre diversos tópicos del derecho y los derechos universitarios. Ha tomado diversos cursos en derechos humanos, perspectiva de género y la inclusión de alumnos con discapacidad. Es profesora de tiempo completo asociado C a contrato de las asignaturas de Derecho 1 y 2 en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan. Es coordinadora del Seminario de Formación en Educación Inclusiva. Participa en los programas institucionales de asesoría y tutoría de este colegio. Sin más preámbulos, yo quisiera darle la más cordial de las bienvenidas a la maestra Diana, decirle que nos sentimos honrados con su presencia en este proyecto y cederle el micrófono para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Andrea, al doctor Ernesto, al maestro Refugio, al maestro Salomón por estar aquí y a todas mis alumnas y alumnos que están compartiendo con nosotros esta sala. Voy a compartirles una pequeña presentación que preparé. Espero que se pueda ver bien y me estén escuchando perfecto. En principio, ¿por qué en Derecho no? Les estoy platicando sobre este autor, William Ury, que es estadounidense, que estudió y es parte de la Escuela de Negocios y de Negociaciones en la Universidad de Harvard. ¿Y por qué no hablarles justamente de un tema 100% legal? En principio, este libro es muy práctico, nos da muchos ejemplos no solo teóricos, sino realmente de la vida real, no necesariamente de Estados Unidos, sino realmente de América Latina. Él ha llevado a cabo varios asuntos de negociación en conflictos armados en América Latina y en algunos de Medio Oriente. Entonces, tiene este autor mucha experiencia en la negociación. Entonces, a mí en lo personal me ha servido mucho en la práctica profesional. En principio, ¿por qué es tan importante la negociación? Los abogados tendemos mucho a todo resolverlo a través de la confrontación. O sea, cuando nos violan un derecho decimos, bueno, pues te voy a ir a denunciar al Ministerio Público, mira, lo vamos a llevar a tribunales, etcétera. Sin embargo, por ahí del 2008 hubo una reforma constitucional
del 17, del artículo 17. Sabemos que el artículo 17 es muy importante porque justamente refiere que ninguna persona podrá hacerse justicia por propia mano, sino por eso se establecen los tribunales. Pero también hubo esta reforma del 2008 donde dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Quizá tengan mayor auge en materia penal que en otras materias, ¿no? Pero ya es desde tiempo, siempre las leyes civiles lo habían establecido, tratándose de mediación en materia civil, no se diga el arbitraje en materia comercial. Las grandes empresas realmente no resuelven sus asuntos en tribunales porque es más costoso, más lento, no hay confidencialidad y realmente todos los contratos que ellos realizan lo hacen a través del arbitraje. Y se recomienda en materia familiar por tratándose de relaciones emotivas, ¿no? De una familia, tratándose de menores de edad, pues que se lleve a cabo a través de una mediación y no una confrontación a través de los tribunales, ¿no? Los que hemos alguna vez pisado un tribunal sabemos que todo es confrontación, difícilmente se llega a un asunto y además la complejidad de las resoluciones de la propia corte a través de jurisprudencias y a veces las decisiones de los juzgadores a veces no son tan comprensibles, incluso para los abogados. Entonces, la propuesta es siempre llevar a cabo un medio alternativo de solución de controversias ya establecido desde la Constitución, pero también estos autores que hablan sobre los medios alternativos de solución, pues también están estableciendo esta teoría de la justicia del futuro. O sea, lo que refieren es dejar a los tribunales asuntos tan relevantes en violaciones a los derechos humanos o temas de prescripción. Esto es cuando ya ha transcurrido casi el tiempo para hacer valer un derecho, ¿no? Que establece la ley, pues evidentemente en eso no se puede estar en negociación porque si no se va a perder el derecho para reclamarlo procesalmente. Entonces, lo que nos dicen estos autores, si no es un asunto ya de prescripción, si no es un asunto verdaderamente de una violación de derechos humanos, pues entonces nosotros, ¿no? En lo particular, con base en este 17 constitucional, pues tengamos que resolver o aprendamos a resolver nuestros propios problemas. Entonces, esa es la propuesta de la justicia del futuro. Si a eso le aumentamos el último informe de Impunidad Cero, que es esta organización que revisa más o menos cómo está la impunidad en México, pues en el último informe dice que el 96% de los delitos no se denuncian y solamente el 6% de los delitos de alto impacto son los que se denuncian y sobre ese 6%, menos del 1% se resuelven. Y con ese 6% que se denuncia y menos del 1% que se están resolviendo los asuntos de justicia, evidentemente está saturado el Poder Judicial. O sea, el Ministerio Público está saturado, hay que esperar 4 horas, más el tema de corrupción. Si tenemos que llevar un juicio, ¿no? En la vía civil, mercantil, agraria, laboral, etcétera, pues aunque la ley establece términos para evidentemente procesales, siempre la autoridad pues va a manejar otros términos porque se le pierde la promoción. Hoy con la pandemia cerraron los tribunales, todo esto que implica el asunto procesal en materia de derecho. Entonces, lo que dicen estos autores es, dejemos al Poder Judicial a un lado y aprendamos a resolver nuestros propios problemas. Entonces, lo que nos da William Ury, junto con otros autores, escogí este por la cuestión práctica, hay otros autores también, Yamata, que es un español, Joseph Redorta, que es también de la parte de la Escuela de Negocios de Harvard, que nos enseñan técnicas para poder negociar, ¿no? Y sobre esas técnicas vamos a platicar el día de hoy, justo para que podamos aprender un tipo de negociación. Lo que refiere este autor en específico es, bueno, ¿cuál será la clave de la supervivencia, no? Y esta supervivencia social, económica, política, empresarial, humana, académica. O sea, realmente, ¿cuál es la clave? Y lo que dice él es la cooperación, ¿no? O sea, la cooperación evidentemente es lo que nos va a llevar a mejorar en la sociedad, en la ciencia, en todos los aspectos de nuestra vida en sociedad. Entonces, lo que mencionan algunos autores, bueno, las revoluciones científicas y artísticas pues han sido o es producto del trabajo de varios cerebros, de la cooperación. Pero justo la otra gran interrogante es cómo lograr esta cooperación, ¿no? Cómo prestar colaboración
y sostenerla ante los aparentemente insuperables obstáculos. O sea, ¿cómo voy a cooperar con una persona, con una empresa, con un grupo, ¿no?, de sociedad que siempre me ha atacado o ha atacado a la organización donde yo laboro? ¿Cómo voy a poder cooperar con alguien que me tiene desconfianza, pero no es nada más algo subjetivo, sino que evidentemente ha hecho ciertas situaciones que en lo personal se establece la desconfianza? Voy a cooperar con alguien que siempre está regateando, que tenemos intereses completamente opuestos, que además me intimida y que también tiene este juego de poder. Entonces, lo que establece William Ury en este libro y en varias de sus obras es, dice, bueno, ¿cómo voy a poder transformar un enfrentamiento que he tenido con un oponente para establecer una solución conjunta? Y él dice, pues hay que negociar, ¿no? Y suena la palabra como, pues hay que negociar. Y hay varias técnicas, ¿no? Una de las más comunes, por ejemplo, es la de utilizar un semáforo, literalmente, color rojo, naranja y verde. ¿Qué estamos dispuestos a negociar y qué no? Y entonces empezamos a buscar justamente las zonas de grises, ¿no? En una materia familiar, en un asunto de mediación en materia familiar, pues ¿cuáles son esas zonas grises? Pues justo es los hijos, ¿no? Cuando hay hijos, el interés, lo que los abogados llamamos el interés superior del menor, es que si estoy dispuesta o que si estoy dispuesto a ceder en la familia. Pues a lo mejor estoy dispuesta a ceder en, a lo mejor en cambiar la camioneta del año por una más económica, a lo mejor voy a ceder quizá un poco en la parte económica para vestir ropas, pero a lo mejor en lo que no estoy dispuesta es en reducir una pensión alimenticia para que los niños puedan desarrollarse, ¿no?, libremente. A lo mejor no estoy dispuesta a negociar en la educación, pero sí a lo mejor en las marcas de ropa en las que puedo adquirir, ¿no? Entonces hay que ver esa zona de grises para encontrar una buena negociación. Las empresas sucede lo mismo. O sea, ¿qué es lo que hace una empresa en ciertas negociaciones? O sea, ¿qué es lo que no están dispuestos a negociar? Quizá la calidad del producto, ¿no? O sea, quizá lo que voy a hacer es dar mayor plazo para el cumplimiento de ciertas obligaciones, incluso de lo que ya he pactado. Quizá estoy dispuesta a no ejecutar una cláusula penal por incumplimiento de este convenio, justamente porque me interesa el producto, porque me interesa la calidad del mismo. Entonces, eso va a depender de las situaciones, pero lo que nos dice William Ury, pues para poder cooperar ante toda la adversidad se necesita una negociación y evidentemente la negociación es un producto de mutua comunicación. Y también tenemos que establecer cuáles son los obstáculos, ¿no?, que se establecen justamente ante estas negociaciones. Y las personas reaccionamos. Cuando no nos parece algo, tendemos a reaccionar. Algunas salen de la habitación, otras se enfrentan. También está el tema de las emociones, las posiciones, el descontento, el poder que se establezcan, aunque tenga razón el hecho de que lo diga tal persona, no estoy de acuerdo porque es mi oponente, porque tengo desconfianza, porque lo odio, no importa qué tan importante sea. Y justo esta es una de las razones por las cuales en la mayoría de las empresas, pues hay aparte de los códigos de ética, pues hay ciertas reglas donde se establecen, no se permite que haya relaciones amorosas entre los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre habrá aquella o aquel que sea director de algún proyecto, que tenga alguna relación amorosa con otra persona subordinada, y entonces todo lo que digan ellos les va a parecer positivo y solamente voy a aprobar los proyectos de mi enamorado o enamorada, ¿no? Entonces, y cuando se enoja la pareja, entonces no importa qué tan positivos sean esos proyectos o qué tan buenos sean esos proyectos para las empresas, las emociones llegan a las personas. Entonces va a negar, ¿no?, la entrada de esos proyectos. Por eso es una de las razones el cuidado de las emociones, el que justamente evitar estas situaciones, sobre todo en las empresas. Dice, bueno, ¿qué más necesitamos para una negociación? Preparar, ¿no? Y los abogados somos expertos, ¿no?, en prepararnos cuando acudimos a una audiencia, sobre todo en lo personal, cuando salgo de la República, ¿no?, del interior de la República Mexicana, que tengo que visitar algún tribunal de Oaxaca, ¿no?, o incluso Querétaro, que no tengo a la mano mi oficina ni tengo todo lo necesario, entonces ya preparo un escrito por si me presentan este escrito. Llevo los alegatos por si
pues en ese momento no doy un plazo, no me dan un plazo de 3 días para presentarlos porque ya los llevo preparados, ¿no? Para no regresar otra vez a tribunales, bla, bla, bla. O sea, los abogados tendemos mucho a prepararnos en ese sentido. Y realmente, ¿cuál es la finalidad de prepararnos? Pues llevar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Entonces, lo que nos hace planteamiento en esta obra es cómo prepararnos, ¿no? Y lo dice, bueno, tienes que tener un mapeo de la situación y vas a establecer una estrategia de negociación de penetración, así lo establece esta obra de William Ury. Dice, bueno, ¿cómo vamos a negociar? Y establece 5 puntos, ¿no? En esta estrategia. Dice, bueno, vamos a analizar, investigar los intereses, las oposiciones para satisfacer esos, o las opciones para satisfacer esos intereses, las normas para resolver las diferencias con equidad, y esto es fundamental. Nosotros, ¿no? Siempre decimos, es que es legal, es que la ley lo dice, y la verdad es que la ley no crea realidades. Más bien, pareciera todo lo contrario. Sin embargo, el mencionar es legal, es ético, es moral, ¿no? Eso va uniendo a las personas. Y el discurso en sentido contrario, eso no es legal, eso no es ético, eso no es moralmente aceptable, eso no es correcto ante la sociedad, eso no tiene valores. O sea, el simple discurso hace que las personas pues vayamos a un mismo fin, ¿no? Nadie quiere comportarse, no las personas como nosotros, no queremos comportarnos en contra de la ley, no queremos comportarnos fuera de la ética o de la moral, justamente porque estamos regulados por las normas, ¿no? por estos valores. Incluso el derecho, pues algunos autores como Recasés hablan justamente de que el derecho son valores cosificados, ¿no? El derecho es justamente estos valores sociales, estos valores que retoma el derecho y los plasman sus normas jurídicas. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de normas, ¿no? De equidad o de moral, también establece alternativas para una negociación. En ocasiones puede establecer que la parte es completamente oponente y realmente lo que me interesa es llegar a una negociación, no necesariamente o fundamentalmente, ¿no? En esta situación, pero buscar varias opciones y propuestas para un acuerdo, no solo un acuerdo. Relacionado con los intereses, nos dice, bueno, hay que descifrar los intereses de ambas partes y hay un interrogatorio. ¿Por qué? ¿Por qué quiero esto? ¿Qué problemas estoy tratando de resolver? Por ejemplo, en materia familiar, es muy común en cuestiones de divorcio que dicen, es que nunca me quiso, ¿no? Es que siempre se portó mal y hay muchos piesques. Entonces, hay una técnica, ¿no? Dice, bueno, vamos a elaborar un cuestionario donde evidentemente hay que elaborar cuáles son los intereses. ¿Por qué? Porque es tan importante que lo hagan por escrito los que pretenden divorciarse, porque justamente, ¿no? Lo que nos dicen que cuando escriben se conectan tus cerebros, deja de ser solamente la parte emocional, sino empieza el raciocinio donde decir, bueno, es que no fue desde siempre, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hizo que se rompiera la pareja? ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Me interesa realmente el bienestar de los hijos, si es que se hay? O simple y sencillamente terminar con la relación, la división de los bienes. Pero no necesariamente eso tiene que acabar en una discusión en tribunales como siempre se establece. Entonces, hacer o sea, llevar estas técnicas a la mediación y otras es fundamental. Pero ¿qué pasa en nuestro sistema judicial? En nuestro sistema judicial, antes de esta reforma que les hablaba del 2008 y actualmente, hoy ya hay unos centros de mediación y conciliación en todos los tribunales de justicia de cada uno de los estados, pero no había mediadoras especializadas, ¿no? Había abogadas y abogados que les decían a las partes, pues lleguen a un acuerdo, ¿no? Yo creo que les conviene llegar a un acuerdo, pero no había esta técnica para acercar a los oponentes. Y a pesar de que eran esposos y tenían hijos en común, todo lo que se vive en cuestión de familia, pues aún así no había una persona con la técnica, con el conocimiento, con la capacitación para poder llevar a cabo esta mediación. Lo que sí hay en materia económica, ¿no? En materia mercantil, estos grandes centros de negociación que resuelven asuntos justamente de arbitraje,
evidentemente tienen toda esta técnica de cómo acercar pues a las empresas para resolver sus conflictos y tomar una decisión incluso pues más allá del derecho sobre el del arbitraje no necesariamente es con base, obviamente con base en la ley, pero no necesariamente, sino bajo los intereses económicos o tecnológicos de las grandes empresas. Entonces, esto es lo que hacía falta en México y que se ha venido desarrollando a partir del 2008. Entonces, dice, bueno, para satisfacer los intereses, pues hay que crear, ¿no? Hay que hacer opciones creativas. No hay que decir no, ¿no? Por eso dice supera el no, sino una técnica de replanteamiento. El decir sí y le podemos agregar. O sea, el simple lenguaje ha establecido ciertos. Y nosotros como profesoras y profesores lo vemos todo el tiempo con el alumnado. O sea, el alumnado que llega y dice, no pude entregar la tarea a tiempo y en ese momento le digo no va a dejar de insistir, ándale, profesora, mire, fíjese, y ahí viene toda la historia, ¿no? Y si nosotros le decimos al alumnado, sí, lo vemos después, ¿no? ¿Te parece? Estoy ocupada, pero lo platicamos al final del semestre, etcétera. Pues evidentemente el alumno ya dice, bueno, ya se va con una ilusión. Al final del semestre le voy a decir, pues, ¿sabes qué? Terminó el semestre, no entregaste las actividades, tu calificación está ahí. Pero justo esto también sucede en otro tipo de negociaciones, o sea, decirle no desde el inicio, en principio nadie, ¿no? Nadie asimila el no, nadie entiende el no. Le decimos a un niño, no hagas esto y parece que le estamos diciendo, ve y hazlo, ¿no? Nos dicen a nosotros, no digas, no vayas, no veas, y es lo primero que hacemos. Entonces, lo que nos dice este autor es justamente para satisfacer, hay que establecer opciones creativas y no insistir en una sola solución. O sea, desde nuestra perspectiva, es decir, aquí hay varias soluciones, tengo varias opciones, vamos a ver cuál de estas es la que a las partes les va a interesar, pero no ir solamente con una y darlo por hecho. Y dice, bueno, justamente las normas nos van a permitir resolver las diferencias con equidad. El que la ley lo diga, esta parte de los alimentos, yo he estado en varias reuniones, varios cursos, sobre todo hablando de perspectiva de género, ¿no? Y el hecho de ser mujer no significa que conozcamos la perspectiva de género o que ya nos haga como conocedoras de estas situaciones. Entonces, hablan mucho de la parte de los alimentos. Bueno, pues que las mujeres trabajan, pues es que trabajan en el hogar. El Código Civil ya refiere que el aporte, aunque no se dediquen a su profesión, pues la ley ya dice que el trabajo, el cuidado de los hijos y el cuidado del hogar, ese es el aporte económico, ¿no? Y muchas mujeres que además de ser amas de casa, además se desarrollan profesionalmente. Entonces la Corte dice, pues tienen derecho a una doble jornada laboral porque estos prejuicios somos las mujeres, ¿no? O son las mujeres que a pesar de que se desarrollan profesionalmente y tengan personal que les ayude en el hogar, pues son ellas las que están al pendiente de la lista del mercado, de la despensa, que los niños vayan, que todo esté en orden en la casa. Por eso la Corte dice la doble jornada laboral y eso nos parece justo, ¿no? Entonces, hablar siempre sobre cuestiones de equidad, ¿no? Precios en el mercado, hay algo en materia mercantil que decimos, el precio no va a ser sujeto a con estima, ¿no? Lo que para mí significa, sino va a ser con base en los precios del mercado. Rompí un celular y me corresponde reponer ese celular, pero si ese celular me lo regaló mi abuelita en el último momento de su vida y para mí tenía un valor sentimental y por lo tanto un celular que vale 1,000 pesos con el valor sentimental va a costar 10,000. No, hay estas reglas de precios de los mercados, criterios científicos, costos, medidas técnicas y precedentes que ayudan a resolver estas diferencias, ¿no? En estos días hay muchas noticias, obviamente, del COVID. Al principio de la pandemia usamos o no cubrebocas o no, pues son criterios científicos y decimos, bueno, ¿cómo las personas, y podemos criticar, como hoy estaba escuchando una noticia que en el municipio donde yo vivo, cerca, dijeron el cabildo que si no usaban cubrebocas, pues los iban a multar, pero el gran tema es ¿por qué no usan las personas cubrebocas? Porque también muchos de ellos les violaron sus derechos humanos al acceso a la educación y no comprenden y no dimensionan la necesidad de usar un cubrebocas. No importa que tantas veces lo digan en las noticias, ellos no tuvieron este acceso a la educación para poder discutir sobre estos temas. Entonces, vamos a resolver con base, ¿no?, en estas cuestiones
de equidad, de justicia, que van a unir. Y dice, bueno, hay que llevar varias alternativas, una mejor alternativa para un acuerdo de negociación. Y entonces de esto no va a depender de quién sea el más grande, el más fuerte, el que pueda negociar, ¿no? Sino el que presente una mejor alternativa de un acuerdo de negociación. Y esto se desarrolla entre las partes. Por eso siempre hay un mediador que debe de conocer una técnica, un arbitraje. Y cuando no se llega a esto, cuando no se utiliza un medio alternativo, pues son específicamente los jueces los que van a resolver con base en las pruebas aportadas de las partes, pero siempre habrá un tercero que nos va a ayudar a resolver este conflicto. Y entonces dice, bueno, vamos a establecer algunas situaciones para llevar a cabo estos acuerdos. Dice, bueno, basadas en normas y que sean viables y vinculantes, ¿no? La palabra vinculante es que sea obligatoria para las partes, no solamente firmarlos, evidentemente, pues sea obligatoria para todos. Y lo que establece en este libro, estrategias de negociación, de penetración, y nos va diciendo estas técnicas de no reaccionar frente al oponente, no vamos a discutir con nuestro oponente, perdón, no vamos a rechazar sus planteamientos, o sea, sino al contrario, vamos a retomarlos. No vamos a presionar a nuestros oponentes, sino como lo dijo en la gran obra del arte de la guerra de Sun Tzu, pues hay que tenderle al enemigo un puente de oro, ¿no? La mayoría de los libros que hablan sobre negociación, o por lo menos gran parte de ellos, pues sí refieren a este gran autor del arte de la guerra de Sun Tzu. Es fundamental leerlos porque justamente el decir, si al enemigo no le dejas una salida, ¿no? Si no le tiendes, como dice este gran autor, un puente de oro para que salga, pues está dispuesto a morir, ¿no? Y realmente lo que nosotros no queremos es que muera, sino una negociación con ellos. Y no vamos a atacar ni vamos a presionar, sino vamos a ir educando con esta negociación. Claro que es muy difícil y para ello es muy importante conocer el tema de las emociones, ¿no? El tema de las emociones es fundamental porque lo primero que hacemos es reaccionar. Y dice, bueno, ¿cómo no voy a reaccionar ante un ataque? Pero justo lo que nos dice, lo que nos platican en este libro y en otros, es que justamente el tema de las emociones es cómo controlar una emoción. Las emociones no se van a controlar jamás con el raciocinio, siempre va a ser una emoción. Nosotros en nuestra vida personal podemos insultar, ¿no? Hay profesores que van en contra de sus propios alumnos, o cambiando en las relaciones familiares, pues la esposa o el esposo se gritan, se golpean, incluso llegan a estos grados de violencia extrema de feminicidio, etcétera. Bueno, o sea, ¿qué pasa con esas emociones? Porque lo que nos dicen es, una emoción se va a controlar con otra emoción en el mismo sentido, pero opuesta, ¿no? Entonces, si yo tengo una emoción muy fuerte, muy enojada y puedo llegar y gritarle al marido, a los hijos, puedo llegar y gritar a la secretaria, a los alumnos, pero no llego y le grito al jefe, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué sí me puedo controlar para no gritar, insultar al jefe, al patrón de la empresa? Y sí puedo, y no lo puedo hacer con mi pareja, con los hijos, con el alumnado, pues, porque me siento poderosa, poderoso. Entonces, si lo logramos controlar con el jefe, ¿qué es lo que nos controla? Pues el miedo a perder el trabajo, ¿no? Independientemente de que la Ley Federal del Trabajo señala que insultar al patrón es una causa de rescisión de las relaciones laborales, pues no estamos pensando en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo o el número que sea, estamos pensando en o el 47, estamos pensando realmente, pues me voy a quedar sin trabajo y si me quedo sin trabajo, pues no voy a poder pagar la hipoteca, no pago las colegiaturas, ¿qué voy a hacer? Esas emociones son las que están controlando esta emoción de enojo, ¿no? Por eso se dice, una emoción solamente puede controlar otra emoción, el raciocinio no, y lo vemos, ¿no? Con los niños, en el sentido de un niño se cayó y ve a la mamá espantada y el niño ni le dolió, pero ve nada más la reacción de la espantada y empieza a llorar, le dan una paleta y se acabó el dolor. Lo mismo sucede con nosotros, si nos pasa algo grave, triste, preocupante, pero de repente recibimos una noticia, oye, tu papá, tu hijo está en el hospital, pues independientemente de esta emoción que tengo de enojo, de tristeza,
se va a meter más en esto de qué está pasando con mi papá o qué está pasando con mi hijo, etcétera. Entonces, esta parte de controlar y entender las emociones de los otros nos va a ayudar justamente para no reaccionar y subir al balcón cuando yo lo necesito, o sea, conocerme, yo sé que esto me van a decir, me va a poner como, me va a hacer enojar, entonces debo de prepararme para estar en esta audiencia, sé que van a comentar eso y no debo de alterarme, ¿no? Entonces, tengo que saber cuáles son estas reacciones naturales de que puedo contraatacar, ceder por miedo quizá, o romper las relaciones, ¿no? Entonces, justamente a esto se refiere con subir al balcón, identificar la táctica, ¿no? Del oponente, esta que siempre hacen policía bueno y policía malo, identificarla inmediatamente, que es muy evidente. Y evidentemente no necesariamente tengo que tomar una decisión en ese momento, sino tomarlo con calma. Necesitamos un poco de empatía y ponernos del lado del oponente. Y esto significa que desde un divorcio, una negociación de un contrato de muchos millones, como establece este autor en específico, en caso de un conflicto armado. En México el tema de la desaparición forzosa es muy alto, los índices son muy altos. Y dicen, bueno, es que el delito de desaparición forzosa tiene una penalidad muy alta. Y sabemos que no solamente es la desaparición, sino que seguramente es la muerte de la víctima y lo que se quiere es también este derecho a encontrar al cuerpo de la víctima, ¿no? Y entregarlo a las familiares para que hagan los respectivos honores que tengan que hacer. Pero ¿qué sucede si encuentro al delincuente y no hago una situación de negociación? Dicen, bueno, ya sé que es no solamente el que inició justamente este delito, sino que además cometió otros delitos para llevarlos a cabo, pero y si no llevo a cabo con él una negociación, pues jamás me va a decir dónde está el cuerpo. Y no es de que lo vamos a dejar inocente o no le vamos a dar una pena máxima, ¿no? Pasar 30 años de prisión, pues difícilmente las personas van a sobrevivir 30 años. O sea, claro que sobreviven, hay muchos casos después de 30 años, pero difícilmente las condiciones de higiene, de cómo están en las prisiones, difícilmente van a sobrevivir. Entonces se pueden llevar a cabo varias negociaciones sin que eso afecte derechos procesales, derecho a la justicia, pero justo de esto se trata. Entonces hay que tener un poco de empatía con el oponente para poder llevar a cabo el acuerdo. Bueno, no vamos a negar lo que él dice, no vamos a rechazar lo que dice el oponente, sino lo que nos dice vamos a replantear, vamos a hacer ciertas preguntas de por qué no, qué tal si sí, lo que nos diga lo vamos a establecer. Me parece muy buena tu idea y además le podemos agregar esto. Ya con eso, ya no es como decir, bueno, es que le estoy diciendo quizá con bonito lenguaje que pues su planteamiento no sería viable jurídicamente o no podría llevarse a cabo, pero decirle, no, esto no va a servir, pues es confrontar con ese lenguaje. Entonces, manejarlo en otro sentido, decirle, sí, vamos a retomar tu proyecto, ¿y qué te parece si le agregamos esto? Ah, bueno, me parece genial. Entonces ya ambos van a poder resolver una controversia. Algo muy importante en medios alternativos de solución de controversias es de que si la controversia, ¿no? Si la respuesta a esa controversia, si la manera de solucionar esa controversia no viene de las partes y viene con imposición, también a veces ganan las emociones. Hay muchos casos de juicios donde dicen, no me importa perderlo, no pienso pagarle, prefiero quedarme en la ruina, prefiero venderlo todo a un costo menor, independientemente si a raíz de eso se comete un delito o vienen otras acciones civiles o penales o la acción que corresponda, difícilmente, ¿no? Difícilmente si no viene, si viene como sentencia, dice, ¿cómo es posible que este juez haya un malestar, ¿no? No importa que haya una sentencia firme y ya haya sido el máximo tribunal el que lo haya resuelto, ¿no? O sea, es enojo. Entonces, lo que sí se trabaja mucho en medios alternativos es justamente que la solución venga de las partes, pero para eso están estas técnicas para ayudarlas, para que, aunque sus planteamientos no sean como lo más correcto, ayudarles a que pareciera que todas las ideas salieran de ellos. Entonces, difícilmente no van a cumplir con el acuerdo. Entonces, dice, lo que tenemos que hacer es no caer en estos ataques, ¿no?
simple y sencillamente hay que pensar en esta zona de grises de por qué nos llevó a esta negociación y por qué es tan importante tal. Siempre tenemos, cuando nos habla Uri de tender un puente de doble, siempre nos va a decir, hay que pedirle opiniones al oponente y aprovechar ese discurso para llevarlos a cabo, independientemente si pareciera o no desde nuestro punto de vista, de nuestra mirada jurídica o de nuestra experiencia, siempre lo tenemos que ayudar o encaminar con este lenguaje donde todas las ideas pareciera que vienen de él, ¿no? Pareciera que toda esta oportunidad es de él, justamente porque él tendrá que rendir cuentas, ¿no? A su empresa, o tendrá que terminar una relación de familia, quizá el camino un poco doloroso, y entonces lo vamos a ayudar a ceder, ¿no? Para que salve este tipo de apariencias. Entonces, a esto que se le conoce, lo que dice Uri, vamos a ayudarle a cruzar el puente, y este puente de oro lo vamos a ayudar a hacer una negociación, a que cambie su parecer, ¿no? Y evidentemente que cumpla con las necesidades que ambos se requieren. No vamos a presionar de ninguna manera a nuestro oponente. Cuando lo presionamos y no le dejamos una salida, obviamente, y si está dispuesto a morir, va a morir, ¿no? Retomando esta analogía del arte de la guerra de Sun Tzu, entonces no nos interesa, hay que darle tiempo al oponente para que reflexione, no por nada siempre llevamos un acuerdo y nos dan un plazo para ver los pros y contras y nos volvemos a negociar y podemos cambiar, y está este juego de los semáforos de sí, no, en qué momento, qué tanto estoy dispuesto a negociar, qué cosas definitivamente no estamos dispuestos a negociar, y justamente es lo que nos dicen la justicia, ¿no? Del futuro, o sea, no estoy dispuesto a negociar violaciones a los derechos humanos, o sea, no estoy dispuesto, pero todos son violaciones a los derechos humanos, pero hay en medida, ¿no? Que sí estoy dispuesto y que no definitivamente. Vamos a utilizar este poder que tenemos de conocimiento de las emociones, de nuestro propio control. Yo siempre le digo a los alumnados, ¿no? Difícilmente un presidente de la República va a perder el control, ¿no? Justo cuando está en el Congreso, hay más legisladores que pierden el control cuando están dando estas situaciones. Algunos abogados, ¿no? Pierden el control en algunas audiencias. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente conocernos en qué momento vamos a decir, si yo pierdo el control con esta situación, siempre me ha pasado los últimos años, pierdo el control, cuando me pasa, conozco, veo, etc. Entonces, hay otro autor que es un neurólogo, se me escapa ahorita el nombre, pero su libro se llama Deja de ser tú, ¿no? Y es un libro facilísimo de leer y justo nos enseña estas técnicas de decir, bueno, sé que voy a ver a una persona que me molesta, que ha hecho daño a mi vida, ya sea laboral o personal, etcétera, lo habla de manera general, y digo, ya lo voy a ver, entonces mis pensamientos están en esa reflexión, ya lo voy a ver, pero lo odio, pero lo voy a volver a ver. Entonces lo que nos dice es, pues justamente el cerebro nos sabe del futuro y el presente y el pasado. El futuro, el cerebro va a reaccionar según los pensamientos. Entonces nos ayuda a controlar y a prepararnos en esos pensamientos de nos vamos a enfrentar con esta situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué preguntas tenemos que decir? Y entonces hay que hacer con nuestro oponente una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué sucede si no llegamos a un acuerdo? Si tenemos un asunto de familia, ¿qué sucede si las parejas no llegan a un acuerdo? Pues fíjate que a los niños les van a hacer una pericial en trabajo social, en psicología, ¿no? Van a tener que estar frente a un desconocido, qué tan conveniente es o qué no. Vas a tener que acudir a visitas a estos centros especiales, y vas a tener que estar vigilado por psicólogas para ver si efectivamente eres una persona que puede convivir con su propio hijo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hacen reflexionar a las partes, y la idea es justamente que se llegue a un acuerdo. No se puede amenazar. Este autor hace una distinción entre advertencia y amenaza, y lo que nos dice, hay que advertir las situaciones que suceden si no firmamos, si no llegamos a un convenio, pero no es con la amenaza, ¿no? Entonces, amenazar es la intención de lesionar, mientras que advertir nos refiere, vamos a prevenir un peligro, ¿no? Si no resolvemos este conflicto,
Si no cedemos en lo que sí se puede ceder, entonces lo que va a suceder va a ser esto. Esta es una advertencia, ¿no? No una amenaza. Y lo que vamos a hacer es utilizar una mejor alternativa de un acuerdo de negociación. Y por esto es una serie de preguntas, ¿no? Pone casos básicos como ¿qué hago si necesito un aumento de salario para mi trabajo, ¿no? Quiero mi trabajador, el trabajador más importante, el que vende, el que tiene el número mayor de ventas, mi mejor empleado decide que me pide un aumento de salario y en este momento mi empresa no está para darle un aumento de salario. ¿Qué es lo que tengo que hacer con él? Pues preguntarle como para qué quiere el aumento de salario, ¿no? El platicar, el saber su historia, etcétera. Y posiblemente el empleado necesita un aumento de salario porque su hija o hijo va a entrar a la universidad, necesita pagar colegiaturas o necesita. Y quizá el dueño, ¿no? El patrón, lo que tiene son relaciones y puede conseguir una beca para la hija de su empleado. No necesariamente tendría que resolverse el asunto con un aumento salarial, sino con conseguir una beca para su hija y su hijo, ¿no? Entonces, de esto se trata, establecer una mejor alternativa por un acuerdo de negociación, ¿no? Investigar cuál es la intención, para qué, por qué, y siempre, siempre darle la oportunidad al oponente, que del oponente pareciera que viene la respuesta. Entonces, de esto también se establecen estas pequeñas técnicas que nos presenta William Ury. No es el único, este es uno de sus libros. ¿Por qué me gusta? Porque nos va llevando de la mano, aunque son ejemplos un poco fuera del contexto de América Latina, pues nos va ayudando justamente para poderlos adecuar a nuestro propio sistema jurídico, a nuestras propias técnicas. Y bueno, pues muchas gracias. Sí, aquí me lo dejo. Joe Dispenza, deja de ser tú. Este es un neurólogo. El libro es increíble, facilísimo de leer, porque a veces leemos mucho de nuestra área, ¿no? Yo solo quiero leer leyes y la verdad es que a veces leo de todo menos de abogados. Pero bueno, pues muchas gracias por esta charla. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta. Bueno, pues gracias, maestra Diana. Pues abrimos la ronda de participaciones, rapidísimamente porque pues, se planteó para que termináramos a las 12, ¿verdad? Entonces, adelante, participaciones. A mí me pareció muy buena la charla, principalmente porque hay una orientación interdisciplinaria. La sociología ahí está metidísima. El consenso y el conflicto son dos paradigmas de todos los teóricos de la sociología. Marx, por un lado, el conflicto, Merton, Parsons, todo este planteamiento de la teoría de sistemas, pues por otro lado, ¿no? Está ahí la confrontación entre estos dos paradigmas, ¿no? Muy interesante. Y está la filosofía, claro, por supuesto que sí. Adelante, jóvenes estudiantes, profesores, si quisieran hacer alguna pregunta, participar. Doctora Andrea. Bueno, pues yo te agradezco mucho, maestra Diana, por esta conferencia. Me encantó el libro que nos expones, porque, bueno, lo haces de una forma magistral, invitas realmente a la lectura. Comparto lo que dice el doctor Ernesto, ¿no? Creo que es transversal y que lo podemos aplicar en todas las áreas, pero me encanta cómo lo aterrizas al derecho. Yo creo que es fundamental no solamente que los chicos conozcan las cuestiones específicas de la asignatura, sino que la negociación es fundamental. Como tú das todos estos ejemplos de que los chicos tienen que saber de negociación para poder ir a un tribunal. Entonces, es fundamental cómo en un proceso jurídico los chicos tienen que ponerse en una postura en la cual puedan entender a su contraparte y tener técnicas y habilidades prácticas, ¿no? Que les permitan consolidar estos acuerdos. Yo creo que esto es esencial
y me encanta porque yo creo honestamente que son tópicos que poco a poco se tratan. Entonces, a mí me parece súper novedoso y bueno, creo que además lo voy a utilizar en mis clases de economía porque pues en las cuestiones financieras se dan mucho estas controversias, tú lo mencionabas en las cuestiones a nivel de empresas y demás, siempre se dan mucho estas controversias y bueno, ahí también se necesita mucho este tema de las negociaciones. Entonces, pues a mí me encantó la verdad esta obra. Yo no sé si la tengamos en la biblioteca del colegio, pero igual hay que ver si la podría, si no, pues para ver si la podemos tener, porque de verdad creo que es una súper oportunidad para que todos podamos obtener un aprendizaje bien interesante en cuanto a las negociaciones. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de lo que tú mencionas es algo para lo que nunca nos educan y creo que tú lo estás haciendo en el aula con esta obra y me parece súper importante y es la educación emocional, porque a nosotros nos educan en las cuestiones académicas, nos hablan siempre de autores, nos hablan de cuestiones formativas a nivel disciplinar, pero en las cuestiones emocionales no nos educan por lo general, pues nadie nos enseña a manejar nuestras emociones, ni en casa, ni en la escuela, es muy raro. Entonces, lo que tú nos empiezas a mencionar, ¿no? Tenemos emociones y tenemos que controlarlas porque si no las controlamos en cualquier ámbito, pues vamos a fracasar, básicamente, ¿no? Y esto lo podemos llevar, digamos, al ámbito personal, al ámbito jurídico, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa reflexión tanto para la asignatura de derecho como para la vida. Entonces, a mí me encantó, la verdad, la presentación que has hecho de este libro porque lo puedo aplicar a todo. Bueno, esa es la enseñanza que a mí me deja en lo personal, la reflexión que puedo compartir con ustedes y les cedo la palabra pues a los que quieran seguir compartiendo sus reflexiones. Gracias. Hay una pregunta, maestra Diana, antes de que pudiera tomar la palabra. Dulce Tapia, es una pregunta en Face. Dice, muchas veces no podría confundirse el negociar con el chantajear. Gracias, Dulce, por la pregunta. Sí, negociar implica una técnica, ¿no? Jurídicamente, si estamos en el ámbito legal, pues está desde el 17 constitucional y cada una de las leyes permite. Si dicen, bueno, incluso en la materia penal, que es como de las más escabrosas, decir, bueno, es que si me asaltó, me golpeó, ¿cómo voy a llevar a cabo una negociación con la persona que me lastimó? Y no, o sea, el chantaje podría decir, bueno, si no cedes en esto, pues vas a perder esto, ¿no? Lo que maneja Uri con advertencias y con esta amenaza. No, pero justo cuando no llevas a cabo la negociación, o sea, si no aceptas la negociación, que puede ser quizá lo que no esperabas, debes de tener esta advertencia de decir, bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar a cabo un juicio? ¿No? Presentar la demanda. ¿Cuánto va a ser el costo de el abogado, la abogada, etcétera? Bueno, decides ir al juicio porque pues tú quieres que se haga justicia. Y adelante, es el derecho que tenemos todas y todos. Pero justo es procesalmente viene esta etapa tan complicada de saber ofrecer pruebas, ¿no? Saber relacionar pruebas, saber desahogar pruebas y que durante el periodo procesal probatorio todo salga a la perfección, que tus testigos no se mueran, ¿no? Que los testigos lleguen a tiempo, que no se te descomponga el coche y que sepas hacerlo. Y después, pues viene esta valoración que hacen los jueces con base justamente en las pruebas. La valoración de las pruebas se lleva a cabo justamente en la sentencia. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Muy llana y sencillamente, es decir, quizá me falle, quizá contrato a un abogado que no es experto, quizá cambie esta ideología de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pensé que al final iba a ganar el asunto y no. Hay un caso en materia de interés superior del menor que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, de reconocimiento, hay un asunto de reconocimiento de la paternidad de un menor y por alguna razón no se pudo desahogar la prueba idónea, que es la prueba genética. Entonces, hay un segundo juicio y en el segundo juicio, pues el papá del menor dice, pues es que yo ya fui juzgado y sentenciado y en México nadie puede ser juzgado y sentenciado
por la misma causa 2 veces. Entonces la Corte saca un criterio donde dice cosa juzgada material y cosa juzgada formal. Cosa juzgada formal es, pues sí, ya fuiste a juzgado y ganaste el asunto, pero materialmente no se pudo desahogar la prueba idónea, que era la prueba genética. Entonces, es mayor relevancia el interés superior del menor que la cosa juzgada. Y entonces se inicia un segundo juicio y se obliga a la prueba genética. Y a partir de ese momento, siempre que hay una demanda por reconocimiento de paternidad forzosamente, en caso de que se niegue a presentarse a la prueba de sangre, porque en México no es esto del cabello y que del cepillo de dientes, estas cosas que vemos en películas, sino se tiene que presentar a una prueba de sangre. Y en caso de negativa, se va a presumir como padre del menor. Entonces, hay todas estas situaciones procesales que al final quien lo va a resolver será el juez con base en estas pruebas, pero pueden cambiar los criterios de la Corte, ¿no? La Corte, y está bien porque de eso se trata, de hacer un cambio que beneficie a la sociedad, pero no siempre nos va a beneficiar en lo particular. Entonces, cuando tienes una negociación, tienes como esa certeza de que ambos aportaron justamente a la resolución del conflicto y están de acuerdo en llevarlo a cabo. Porque cuando impone un tercer juez, incluso hasta el mediador o en el arbitraje, los árbitros, viene este descontento, ¿no? Hablando en cuestiones de fútbol, ¿no? Hay un árbitro y no importa, ahora ya, yo siempre le hago burla, hoy hay hasta derechos humanos en el fútbol, digo, en el fútbol americano siempre había como esta revisión de las jugadas, hoy en el fútbol, soccer también las hay, ¿no? Dice, bueno, no importa qué tan evidente y tan prueba está, o sea, el equipo contrario siempre va a estar en contra de si metió o no el pie y este lenguaje que se utiliza mucho. Entonces, por eso es tan importante que ambos hagan esta propuesta y no caer en otro proceso que se llama el proceso de deshumanización, ¿no? Todo el tiempo lo estamos viendo. Vienen los maestros de Oaxaca a manifestarse por violaciones a sus derechos laborales y se ponen en Paseo de la Reforma y ¿qué hacen las televisoras? Justo pasan escenas donde el profesorado de Oaxaca o de donde venga está orinando, tomándose una cerveza, como si nosotros no fuéramos al baño, como si nosotros no hiciéramos esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pasa una semana, puras escenas, profesores de Oaxaca, miran lo que está haciendo. Ya no nos preocupamos por sus derechos laborales, ni por su fuerza social, ni por su movimiento social, sino porque están haciendo según cosas malas. Entonces caemos en ese proceso de deshumanización. Viene la autoridad, viene la fuerza del Estado, la coacción, y entonces ahora sí con lujo de la fuerza pública, los retira de las plazas públicas donde se estaban manifestando. Nosotros, ¿qué le aplaudimos al gobierno cuando está violando derechos humanos? Porque caemos en ese proceso de deshumanización. También es muy importante en estas negociaciones no caer en eso, ¿no? Por eso es tan importante ser completamente objetivo y conocer las técnicas, ¿no? Y como nos dice Uri, nos dice el arte de la guerra de Sun Tzu, subir al balcón y verlo desde una esquina, verlo desde otra perspectiva, los hechos. La otra es que si me estoy alterando, ya sé que me voy a alterar, ya sé que me voy a poner mal, tener una estrategia de mediación, ¿no? Nos cuenta Uri, por ejemplo, pues casi la mayoría de nosotros tenemos como fotografías de viaje, ¿no? Entonces, justo cuando la cosa se está poniendo grave, pues hay que sacar el último viaje que salimos a Valle de Bravo, ¿no? A Centro de Querétaro, o sea, no necesitamos ir a Nueva York para hacer un bonito viaje. Entonces, sacamos las fotografías, ¿no? Justo en ese momento vas a cambiar la atención para hablar. Los que tienen hijos, o los que tienen nietos, o los que tienen otro tipo de actividad, pues, ¿qué es lo que hacen? Cambiar la conversación. Así de sencillo, decir, justo estamos gritándonos casi, ay, lo que acabas de decir me recuerda a mi último viaje a Querétaro. Fíjate que aquí traigo las fotografías. Ni me recordó nada, ni nada tiene relación con este último viaje, pero lo que trato es cambiar el ánimo, ¿no? Hablar de plan, o sea, hablar de cuestiones que nos unen por generalidad a las personas. Entonces, pues es una técnica, no un chantaje, ¿no? Y es fundamental, aceptada constitucionalmente. Muy bien. Gracias, maestra. Bueno, le damos la palabra al maestro Salomón Cabrera y yo creo que con él cerramos, si están de acuerdo, por el horario que planteamos. Sí, adelante, maestro Salomón. Hola, buenas tardes a todos.
Maestra Diana, felicidades por tu tema, una interesante ponencia de actualidad. Creo que es una forma de ver las cosas desde una perspectiva mejorada para las controversias, para los litigios. Tengo ahí una preguntita doble. Entiendo que será al final de hacer un pequeño comentario. En otras palabras, la conciliación, los abogados en México la manejábamos como amigable composición, ¿no? Que al final era el mecanismo alternativo de solución de las controversias. Y al final, no puede haber, atendiendo un poquito a lo que había comentado alguien, pues no puede haber algún chantaje porque interviene un conciliador o un amigable componedor. Definitivamente no hay materia de inducir a un chantaje, por decirlo así. Maestra Diana, actualmente en el caso en materia laboral, tenemos el mejor ejemplo de la conciliación. Incluso se ha creado el Centro de Conciliación y Registro Laboral, si es en materia federal o en materia local, ¿no? El detalle es que tienen precisamente que pasar ese registro para efectos de irte luego a una demanda. Si no pasas por la conciliación, pues simplemente no puedes demandar hasta en tanto no tengas una constancia de que intentaste la conciliación, ¿no? Fíjate que bueno, para todos, fíjense que en el año 2014 tuve por ahí la oportunidad de estar en el extranjero en un curso relacionado con esto, precisamente con la cuestión de las técnicas y métodos para la conciliación. Y entre ellos hubo por ahí algunos, estuvo representantes de Cuba, de Estados Unidos y de México. Y a lo que se llegó fue que para 2020, estoy hablando de 2014, a lo que se llegó en conclusión fue que para 2020, que ya pasó, tendríamos en México en todas las materias juicios orales y centros de conciliación en cada uno de los tribunales, ¿no? No sé si ya esté en todas las materias, parece que no, pero sí en la mayoría. Y bueno, pues de lo que se trata precisamente era en el sentido estricto de que una conciliación salvaguarde los derechos fundamentales de la persona agraviada, ¿no? Finalmente, si tenemos una etapa prejudicial, ¿no? Que sería precisamente esa parte de la conciliación. Las preguntas son, maestra Diana, después de felicitarte y considerar que fue estupendo tu resumen o desglose de técnicas para conciliar, todo muy bien. Gracias por la enseñanza. La pregunta va en este sentido. Obviamente, al finalizar la conciliación estamos cerrando un convenio, ¿no? ¿Qué efectos va a tener si se logra? O bien, ¿qué efectos va a tener si se logra parcialmente? O bien, si no se logra, ¿verdad? 3 en 1, maestra, por favor. Sí, gracias. Gracias. Sí, pues ese es el gran problema, ¿no? Por ejemplo, de los laudos arbitrales, el tribunal arbitral no tiene coacción. O sea, si no se cumple, pues hay que iniciar el procedimiento judicial. La Profeco lleva muchos asuntos de conciliación, pero si las partes no quieren, pues entonces quedan a salvo sus derechos y entonces tienen que acudir al Poder Judicial y deja de ser un medio alternativo y se vuelve confrontación. Por ejemplo, el Poder Judicial de cada uno de los estados tiene su propio centro, su centro de mediación y conciliación. Cuando se lleva a cabo en esos centros, los acuerdos son vinculantes, que significa que si no se cumplen, ya no voy a llevarme a juicio, sino que me voy otra vez al Poder Judicial, pero en ejecución de sentencia. Entonces, dices, bueno, prefiero llevarme un convenio así y
evitarme un juicio de 2 años. Si no se cumple, entonces ya me voy solamente en ejecución de sentencia. Y eso sería como lo favorable. Lo que se pretende con una buena técnica, igual lo que mencionaba ahorita el maestro Salomón relacionado con el arbitraje, ¿no? Esta gran reforma que hay en materia laboral, o pasas por el centro de conciliación o no hay pleito. El problema es que no hay técnica dentro de conciliación, o sea, llegamos y literalmente nos dice la persona conciliadora o el cargo que llega, lleguen a un acuerdo, ¿no? Es más fácil para ustedes, ¿no? Y utilizan hasta el no siempre. Pero no hay técnica, o sea, no hay este trabajo de cuál es el problema, cómo puedo ayudar. A veces los patrones van a despedir a los empleados en general. Me cae mal, oye, pero pues ya sabemos que si no les da su aviso de rescisión, pues es responsabilidad para el patrón y vas a tener que pagar. No me importa, no quiero pagar, que se vaya. Y los cobran, ¿no? No importa. Es un enojo, es emoción y hay que trabajar las emociones con el patrón para decirle, oye, es que no lo puedes correr así. Oye, pero es que es mi trabajador de confianza y le perdí la confianza. Sí, pero hay que demostrar cuál fue el hecho de pérdida de la confianza. No lo puedes despedir así, pues no me importa, yo hago lo que yo quiero. Bueno, entonces se trabaja esa parte de las emociones. Para mí todo es trabajo así. Pero justo lo que nos dice ahorita el maestro Salomón, ¿qué pasa con esos acuerdos? ¿Son vinculantes o no son vinculantes? Si se trabajan dentro del Poder Judicial en estos centros de mediación, así lo refieren, son vinculantes y se van a ejecución de sentencia. Si no, ese es el otro aspecto. Si no se cumplen, pues tenemos que iniciar. Quedan a salvo nuestros derechos para hacerlos valer en la vía. La gran problemática, ¿no? Si al final no se cumple con ese convenio es porque la técnica de mediación no fue la correcta. O sea, un asunto que fue llevado con una buena técnica, donde las partes estuvieron de acuerdo de cómo resolver los asuntos, no habría motivo, dice por lo menos la teoría, no habría motivo para no cumplirlo. Pensemos en un caso familiar, pues si se pusieron de acuerdo de que ella se quedara con la casa y la camioneta y el cuidado de los niños y él pagar una pensión alimenticia, quedarse con el departamento, y ambos estuvieron de acuerdo en eso, no hay motivo para no cumplirlo. El gran tema es, hubo una imposición y entonces ya no hay. A eso, ¿no? Ese es el gran tema de que no todos, solamente el Poder Judicial tiene la coacción y la obligación. Hay muchos casos internacionales. Hay un gran caso de Gutiérrez Vivó, ¿no? Esta gran controversia internacional que se dio, que al final se pudo no ejecutar este laudo, este famoso laudo. Entonces, el Poder Judicial en México es el único que puede utilizar la coacción para hacer obligar y cumplir, ¿no? Incluso en contra de las voluntades, pero cuando es un arbitraje, el juzgador hay que llegar, cuando no se cumple, es el juez el que tiene que revisar el acuerdo arbitral, ¿no? La resolución arbitral, y si se cumplió con la forma, es lo único que revisan porque no tienen facultades para entrar al fondo, entonces llevar a cabo la ejecución. Pero si eso sucede, si el asunto llega con el juez, desde mi punto de vista, no hubo buena técnica para desaguar esa negociación.